Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez para hablar ahora de un tema diferente. En los comentarios me preguntasteis, bueno, dos de vosotros concretamente, me preguntasteis si podía dar mi opinión de lo que pasaba en Ucrania. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que me gusta hablar de cosas con algo de fundamento y obviamente de manera histórica. Lo que Ucrania está pasando ahora, históricamente, no podemos hablar. En este caso tienen que haber opiniones subjetivas y con poca información, en todo caso incompleta y a veces falsa. Puede ser que hablemos de Ucrania citando fuentes que con la mejor de sus opiniones y con la mejor de sus voluntades pues puedan estar dándonos información que nos acierta. Nos tendremos que arriesgar. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos en un terreno que en este canal sigue siendo el Frente Oriental, aunque claro, muchos años después. Y que bueno, hablaremos de vez en cuando y hablaremos si os gusta, si queréis más de esto o no. Bueno, en todo caso, ¿por qué los rusos apoyan la invasión de Ucrania? A ver, es una pregunta que desconcierta a la mayoría de la gente de hoy en día. Ha pasado tanto tiempo desde que hubo un claro villano en una guerra hasta la fecha, ¿no? ¿O lo es? Nadie quiere ser percibido, nadie, en este mundo como un violador, un agresor, sediento de sangre y de destrucción, ¿no? Esto está claro. Aún así, por lo que sabemos, Putin tiene un amplio apoyo hoy en día en Rusia. ¿Cuánto? No sabemos. En este vídeo analizaré lo que sabemos del ciudadano ruso moderno y cómo ha llegado a ser así, tras el fracaso final del comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta la actualidad. Y trataré de entender, y a ver si entendemos todos, por qué muchos rusos apoyan lo que es una clara guerra de agresión, claramente, a otro país. Bueno, si no estáis de acuerdo, vuestros comentarios, como sabéis, siempre me los podéis dejar y pues ya debatiremos. En una guerra la propaganda solo es una arma de lo que hay en el arsenal, ¿no?, de los contendientes, pero una muy fundamental. Más aún hoy que la propaganda, pues las medias verdades del engaño y las puras mentiras, son algunas de las herramientas más importantes en lo que Karl von Clausewitz definió como la guerra, siendo la continuación de la política o los objetivos que tiene la política por otros modos, ¿no? Esta definición está tomada de la obra de von Clausewitz, von Krieg, o sobre la guerra, y ha sido utilizada y citada literalmente y hasta abusada, me atrevería a decir, cuando supuestamente pretendía ser solo un recurso meramente dialéctico. Pero mucha gente lo ha citado posteriormente para afirmar el uso amoral, carente de moral, de la guerra como herramienta para lograr objetivos políticos. E incluso si técnicamente no es así 100% correcta este uso, esta utilización, yo la usaré aquí, ya que me parece muy apropiada para lo que vamos a hablar. Hace unos meses, un espectador me preguntó en los comentarios, como os he dicho antes, qué pensaba que estaba haciendo Putin en Ucrania y si pensaba yo que iba a haber guerra. A ver, a eso yo contesté que no. Y por supuesto, más tarde me sorprendió totalmente, por completo, la invasión de Ucrania, supongo que como a muchas otras personas, ¿no? Pero respondí entonces que pensaba que Vladimir Putin, para decirlo bien, estaba jugando y apostando fuerte. Bueno, creo que esa parte sí que la acerté. Pero un hecho indiscutible es que Rusia ha invadido Ucrania sin una declaración de guerra y una débil excusa para desnazificar el país. A ver, el batallón Azov seguramente tiene nazis en sus filas, fijo, seguro, sin duda alguna. Y podría ser que hubiese muchos más nazis en otras partes del país. Pero lo mismo puede decirse literalmente de cualquier otro país del mundo, en los que incluyo, por supuesto, a Rusia. Entonces, como todos sabemos y discutiremos ya en otros episodios, Putin perdió esta apuesta. Ucrania se ha mantenido firme hasta ahora y se ha defendido en lugar de huir, que es lo que pretendía Putin que el gobierno hiciese, e inclinarse ante sus viejos amos del Kremlin. Peor aún, hasta ahora la batalla de Kiev ha sido un desastre claro y extremadamente vergonzoso para Putin, y también para Rusia, desgraciadamente. Voy a dejar las cuestiones también de propaganda
desinformación y engaño para otros episodios. Cuestiones muy interesantes y en las que Rusia no crees que lo ha hecho tan mal. Al menos en el pasado lo ha hecho bastante bien. Pero en general, cualquier persona razonable puede ver que esta es una guerra de agresión, pues, como hemos dicho, sin una justificación clara. Y Putin y muchos rusos que lo apoyan y nadie más son a los que debemos culpar por esta guerra. Entonces, ¿por qué los rusos en su mayor parte apoyan esta guerra claramente guerra de agresión? ¿Son malvados? ¿Son acaso malvados? ¿Son orcos o monstruos como nos quieren hacer creer en redes sociales los ucranianos? ¿Están todos coaccionados y obligados a apoyar esta guerra por el Kremlin? Bueno, una respuesta rápida a todas estas preguntas es no. Claramente no es así. Pero vamos con un poco de historia, que en cualquier caso es de lo que suele tratar este canal. Después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota final de la Alemania nazi y el eje, la Unión Soviética salió victoriosa, pero completamente destruida también. La victoria sobre la Alemania nazi dejó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un nuevo imperio en Europa del Este y un enorme desafío de reconstrucción. Entonces ya no era el tiempo para las emergencias nacionales y las grandes ofensivas de guerra. El Estado comunista ahora tenía la oportunidad y los recursos también, sí, los recursos, para cumplir las doradas promesas futuras que hacía. Así que era un momento claramente para la buena gestión y la prosperidad futura, o al menos trabajar para esa prosperidad futura. La Unión Soviética fue una orgullosa vencedora, pero también era muy menesterosa y extremadamente pobre vencedora. La vida cotidiana en la Unión Soviética era miserable. Sí, literalmente miserable, pero a nadie se le permitía hablar de esto. El cantante, actor y poeta más famoso de la Unión Soviética, indiscutiblemente, claro está, fue Vladimir Vysotsky. Y en sus más de 700 canciones que compuso él, no todas, pero muchas de ellas sí, habló de muchas cosas que se consideraban tabú en la Unión Soviética y que no se le permitía hablar al ciudadano soviético promedio. Como por ejemplo los aspectos poco heroicos de la guerra, el vecino que siempre te estaba vigilando, la corrupción, la burocracia tiránica, los hospitales psiquiátricos, etc. Su narración fue en primera persona, así la hizo él. Y eso le permitió a su alter ego, esta persona que se había inventado en sus canciones, decir cosas impactantes sobre convictos, borrachos, repatriados políticos recientes. Como veis, trataba de todo tipo de temas que interesaban en la cultura soviética. Marineros, atletas, científicos y supervivientes del Gulag, veteranos de guerra, mineros de oro, figuras históricas, mitológicas o folclóricas o hasta animales. Hablaba de todo. Cualquiera que fuese su máscara, él como narrador, siempre decía cosas que a la gente le hubiese encantado decir normalmente, pero que no podían y no se atrevían a decir ellos mismos. Fue el cantante más famoso de la época soviética, aunque se suponía que sus canciones amenazaban el orden social, por lo que las autoridades soviéticas prohibieron sus actuaciones públicas y durante su vida la televisión soviética no transmitía sus conciertos, lo ignoraba completamente. Sin embargo, sus fans grababan las canciones en sus reproductores de cintas de carrete a carrete, o sea, de cassette. Y las grabaciones en cintas de cassette de interpretaciones en vivo de sus canciones lograron una amplia circulación aún así, a pesar del silencio oficial. Las autoridades soviéticas ignoraron incluso su muerte, que ocurrió cuando Moscú fue la sede de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Un verdadero testimonio de su poder simbólico y cultural en la sociedad soviética fue cuando su funeral, que fue completamente ignorado por las autoridades soviéticas, congregó a decenas de miles de moscovitas que acudieron al cementerio de Vagankovskoye para despedirse del cantante ruso más famoso, al menos durante la época soviética. Había una necesidad muy real de mejorar la vida de los ciudadanos soviéticos en la Unión Soviética. Además, lo malo es que no había dinero en absoluto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas murió cuando el comunismo no cumplió con ninguna de sus promesas a sus ciudadanos y los hermosos sueños que ellos tenían, que francamente yo, los que sepáis un poco sobre el tema, realmente era algo bastante atrayente y hermoso y muy realista. El país estaba completamente arruinado, hambriento y, como ya os he dicho, muy pobre. Así que las reformas eran necesarias e inevitables, más que nada. Como todos sabemos, Mikhail Gorbachev hizo lo mejor que pudo con la perestroika, como parte de la reforma económica e institucional.
y la glasnost como parte de la libertad de expresión. Pero era demasiado poco y demasiado tarde, y no fue muy querido por ello, si preguntáis a cualquier ruso de hoy en día. Todas las repúblicas no rusas salieron a las calles en la década de 1990, yo lo recuerdo, exigiendo la independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la independencia de la Unión. Incluso en Moscú, hasta 500.000 moscovitas, en una manifestación única, salieron pidiendo la defunción de la Unión Soviética. La perestroika y especialmente la glasnost pidieron libertad de expresión sin represión y reformas nacionales generalizadas para sacar al país de su lúgubre estado económico. Las tiendas estaban completamente vacías de productos básicos, no lo recuerdo. Y el país estaba, como os he dicho, sin dinero. Y así decían los trabajadores soviéticos. Era un dicho que hasta la fecha muchos recuerdan. Nosotros fingimos trabajar y el gobierno finge pagarnos. Así llegamos a lo que se llama el fin del Homo Soviéticus. La década del 90, de los 1990, fue una década excepcionalmente traumática para los rusos, para el ruso moderno. Finalmente, los muros soviéticos cayeron y lo que el ciudadano ruso descubrió, para su pesar, fue que el país era extremadamente pobre. Sus antiguos aliados no solo desertaron del comunismo y de la unión en masa, sino que en muchos casos eran abiertamente hostiles, parte obviamente del comercio. Y esta es una posición que, como podéis comprobar, todavía se mantiene hoy muy firme en esos países, quitando obviamente lo que es el comercio de materias primas principalmente. Los ciudadanos rusos estaban convencidos de que ellos eran los buenos, rodeados y amenazados por todos los lados de los malos. Pero también se les había prometido que les esperaba un futuro brillante solo si ellos, como ciudadanos, obedecían a las autoridades y que su sistema finalmente triunfaría y llevaría a la humanidad a una década dorada y triunfante y maravillosa. No hace falta decir que las personas son personas donde quieran que estén y tengan la nacionalidad que tengan y el color de piel que tengan. Y la mayoría de las personas pasamos nuestro tiempo preocupándonos por nuestras propias vidas y familias y no nos preocupamos tanto por los grandiosos esquemas políticos y de ingeniería social dirigidos desde arriba de cualquier color u orientación o lado. Entonces, si no hay buenos ni malos, no hay un futuro dorado, no hay malos malísimos enemigos que nos amenazan, pero sí mucha indiferencia del mundo hacia Rusia y pobreza. El resultado fue lo que muchos rusos han considerado una humillación nacional, pública y planetaria, porque fue a nivel del planeta, casi insoportable. Al menos eso es lo que muchos rusos más o menos sintieron. Putin ciertamente lo expresó públicamente con sus propias palabras, que os voy a citar, en un discurso sobre el Estado de la Nación en abril de 2005, en el que dijo literalmente, y os leo: sobre todo debemos reconocer que el colapso de la Unión Soviética fue el gran desastre geopolítico del siglo. En cuanto a la nación rusa, se convirtió en un auténtico drama. Decenas de millones de nuestros conciudadanos y compatriotas se encontraron fuera del territorio ruso. Además, la epidemia de desintegración afectó a la propia Rusia. Y cierro cita. Estas son sus propias palabras. En 2005 las puedes consultar en la web del Kremlin. De manera muy similar al famoso cantante soviético que os he comentado, Vladimir Vysotsky, Svetlana Alexievich escribió el libro, y os voy a traducir literalmente el título como se publicó en alemán, en sueco, en inglés, y ahora os diré el título en español. En esos idiomas fue Tiempo de segunda mano, la historia moderna de Rusia y la antigua Unión Soviética en confesiones dramáticas. Os he dicho este título porque es muy literal y lo define muy bien. En español se ha traducido como El fin del Homo Soviéticus. La verdad es que es bastante más concreto un titular y bastante fácil. Vysotsky cantó en primera persona y lo narró todo en primera persona. Y Svetlana Alexievich lo que hizo fue contar pequeñas historias cotidianas de personas normales en sus vidas normales, como entrevistas. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015. Lo he leído yo y la verdad es que os lo recomiendo encarecidamente. Cualquiera que quiera entender al ciudadano ruso moderno o tener al menos una visión a nuestra escala de personas, sin caer en los viejos clichés del comunismo o incluso de antes, cuando los pensadores rusos del siglo XIX comenzaron a referirse a lo que ellos llamaban el alma rusa, la Russkaya Dusha, como una forma de cristalizar una identidad nacional en torno a la idea de que Rusia y su pueblo poseen un destino singular y excepcional. Esta creencia de la Russkaya Dusha fue, por supuesto, fortalecida bajo el comunismo.
les convenía bastante a cualquier gobierno, ya que la cultura rusa era la central en una posición de pretendida igualdad con todas las demás culturas de la Unión Soviética, pero la perspectiva, el acento ruso y el propio idioma ruso fueron los mejor considerados y considerados superiores y de mejor estatus durante el Imperio Ruso, durante la Unión Soviética también y, por supuesto, en la Federación Rusa de hoy. Svetlana Alexievich se centró en los registros que recopiló entre el año 1991 y 2012 y en los así llamados Slovaks, un término que los rusos usan de forma peyorativa, la verdad, para describir a aquellos que siguen estancados en las actitudes y comportamientos soviéticos de aquella época. Irónicamente, la mayoría de los soviéticos tienen una sensación de seguridad bajo el sistema comunista, a pesar de la represión y de la crueldad del gobierno. Sin los timones duales del control gubernamental sobre la vida cotidiana y la ideología que lo justificaban, aquellos que alcanzaron la mayoría de edad bajo el sistema soviético ahora se sienten incómodamente a la deriva como huérfanos. No queda nada para reemplazar los viejos ideales elevados que cimentaron sus vidas. Excepto, claro, el consumismo, no comunismo, sino el consumismo vacío y carente de significado. Y así os voy a citar. Nadie puede convencerme de que se nos dio la vida para comer y dormir al contenido de nuestros corazones. Que un héroe es alguien que compra algo aquí y lo vende después en el camino por 3 kopecks más. Kopecks serían los céntimos, centavos del rublo. Y cierro cita. Para muchos el vacío ideológico genera una pérdida de identidad. Una incertidumbre acerca de quiénes son como nación y de qué representan. Hay un anhelo de ser parte del gran esquema de las cosas, de pertenecer a un destino más elevado, como en generaciones anteriores. Quieren un propósito nacional unificador, como el sacrificio compartido requerido para derrotar a los nazis. Esto los unió mucho. O los logros científicos e industriales o deportivos del siglo pasado. En cambio ahora están completamente decepcionados y desilusionados. Resultamos inadecuados para el nuevo mundo que habíamos estado esperando. Esperábamos otra cosa, no esto. Naturalmente esta mentalidad crea una nostalgia clara y muy grande por el pasado. Y junto con él la esperanza de que el excepcionalismo destinado a Rusia se imponga finalmente. Un líder belicoso como Putin esto lo ve claro, además es ruso, no es como nosotros, ¿no? Y alienta estas esperanzas y se aprovecha de ellas. Svetlana Alexievich acabó su libro solo unos meses antes de que Rusia anexara Crimea, en un acto de nacionalismo agresivo, que una vez más trazó las fronteras de Rusia a través de las tierras, más bien a la costa de las tierras de sus vecinos. La anexión significa que el pasado sigue siendo algo, como veis, muy relevante para aquellos en Rusia que creen que la mejor manera de invocar la identidad nacional es no aprovechar esos sentimientos más elevados del alma rusa que podemos encontrar, por ejemplo, en la literatura famosa del siglo XIX, sino pisotear la soberanía de otras naciones. Svetlana Alexievich también descubrió el desastre de Chernóbil y la guerra soviética en Afganistán. Como veis, no se dejó nada. Y muchos otros eventos del mundo rusófono. Ha sido perseguida por el régimen dictatorial de Alexander Lukashenko, que la obligó a abandonar Bielorrusia en 2000. Se fue a vivir a París, a Gotemburgo, a Berlín y solo pudo regresar a Minsk en 2011. La directora irlandesa Juanita Wilson dirigió un cortometraje basado en el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, que fue nominado a un Oscar en el año de 2010. Svetlana Alexievich ha expresado abiertamente sus puntos de vista políticos en la línea de la socialdemocracia sueca, y siendo ella misma hija de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la era post-soviética, también siente, y le podéis notar, una cierta nostalgia por la era soviética y más profundamente por la llamada Ruskaya Dusha, o el alma rusa que os he comentado ya varias veces, como expresó en una entrevista realizada a Rossiyskaya Gazeta el 18 de octubre de 2013, en la que dice, y os cito: creo que tenemos una raza humana que no está completamente desarrollada culturalmente. Todas nuestras energías culturales van encaminadas a agarrar el poder y lograr algo, pero nadie pregunta cómo debe arreglar su vida y su alma. Y también reconoce ella en esta entrevista que las nuevas generaciones son muy diferentes. Rusia es grande y es imposible tomar todo bajo control y allanar la experiencia de la libertad. Están apareciendo nuevas personas con valentía cívica. La nueva generación tiene ideas diferentes sobre todo, como así los Slovaks. Es necesario que la nueva generación comience a dominar la difícil experiencia de la libertad. Cuando se abrió la puerta de la libertad, la gente corrió, pero en dirección contraria. Querían vestirse
calzarse e irse de vacaciones, como dice ella, a Anatolia, en Turquía. Y sentimos que no estábamos preparados para este cambio. En cierto modo fue peor, y no tenemos las habilidades culturales para lidiar con los cambios. Y así, en esta entrevista, y lo que os acabo de citar, es la mejor manera que he encontrado para describir a las nuevas generaciones. La búsqueda del hedonismo parece ser una corriente predominante. Muchos critican el occidente decadente, pero los rusos parecen amar sus vacaciones en los países occidentales. Si pueden pagarlas, claro está, porque muy pocos pueden. Y si no son tan ricos, pero tienen una habilidad profesional que esté en demanda en el mercado, lo primero que hacen es emigrar fuera de Rusia. Así no encontramos mucha clase media en Rusia, como por ejemplo podemos encontrar en el resto de Europa, desde Europa del Este hasta Occidente. La mayoría de los rusos obtienen sus noticias de las redes sociales y mucho menos de la televisión. Y las principales plataformas se centran en la mensajería directa, como por ejemplo WhatsApp o Kontakte, que es una red puramente rusa, y los medios visuales como por ejemplo Instagram, TikTok, ya sabes. Así pasamos a un nuevo capítulo y pasando del Homo soviéticos llegamos a la Rusia moderna, donde hay una nueva represión. En palabras de Andriy Arkhangelsky, en septiembre de 2020, es decir, hace menos de 2 años, os voy a citar de su artículo. Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de las autoridades rusas ha sido claro: el desmantelamiento gradual de la democracia. Han ido erosionando todos los aspectos claves de una sociedad libre y el resultado final es que hoy Rusia es un enorme laboratorio social. ¿Por qué la mayoría de la gente en Rusia está de acuerdo con la restricción de sus libertades? Pues puede haber varias razones. Una podría ser el problema de todas las así llamadas revoluciones desde arriba. En 1985, el presidente Mikhail Gorbachev inició su política de perestroika, que significa reestructuración, y le dio libertad política a la gente, lo que condujo a la victoria de la revolución así llamada burguesa en 1991. ¿Por qué burguesa? Porque fue solo una minoría la que se benefició de las reformas económicas. La mayoría no lo hizo y culpó a la democracia de todos sus problemas, y lo siguen haciendo muchos. Otra razón posible es el criterio principal del así llamado carácter autoritario, como la ausencia de autoconciencia como persona libre. Las personas post-soviéticas no se consideran personas o personalidades independientes del colectivo. Nunca se han separado del cuerpo colectivo del Estado. El alto nivel de educación y cultura del que Rusia está tan orgullosa no ha alterado para nada, de ninguna manera, la conciencia de las personas. No se han acostumbrado a tomar sus propias decisiones por sí mismos sobre sus libertades o sobre sus derechos como personas. Y continúan confiando decisiones fundamentalmente al Estado. Y luego está el hecho de que, claro, la erosión de las libertades en Rusia ha coincidido con el crecimiento del populismo en todo el mundo, no solo en Rusia. Pero en la sociedad rusa, a diferencia de la estadounidense o de la europea, o de Occidente en general, no hay inmunidad frente a la violencia estatal. El Homo soviéticus no considera que la desaparición de sus derechos y libertades sea una amenaza para su propia existencia, como por ejemplo en Occidente sí lo consideramos. Muchos que conocen Rusia argumentarían que el proceso de desaparición de las libertades y la libertad pública comenzó con la casi eliminación de la televisión independiente en Rusia y la pérdida de 2 cadenas, las empresas NTV y TVS Televisión, en 2002 y 2003, después del ataque terrorista famoso y traumático a una escuela en Beslan en 2003. Putin abolió las elecciones directas para gobernadores regionales. Una nueva ola de restricciones de libertades comenzó después en 2012, tras las primeras manifestaciones durante el mandato de Putin, que protestaban por la supuesta manipulación de las elecciones a la Duma estatal. La oposición política sigue estando bajo constante presión y acoso. Todas las reuniones o manifestaciones públicas deben ser aprobadas por adelantado, a pesar de que la Constitución rusa, como antes, claro está, garantizaba la libertad de reunión, al menos en la teoría. Si 2 o más personas se reúnen, hoy en día están amenazadas con procedimientos legales. También se han aprobado más leyes represivas, como por ejemplo sobre la prohibición de la propagación de ideas sobre la orientación sexual no tradicional, de 2013, y sobre organizaciones indeseables,
y agentes extranjeros de 2014. Estas leyes registran las actividades de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y fomentan la discriminación. En 2019 el Parlamento aprobó una ley que permite excluir a la parte rusa de Internet del resto del planeta. Esto es la llamada variación china, donde ya lo hacen desde hace mucho tiempo, además de imponer un control sobre los mensajes en las redes sociales. Cada vez más escuchamos sobre los servicios secretos torturando a personas acusadas de delitos o bajo sospecha de cometer esos delitos, como el caso de la organización juvenil SET, que significa Red, que fue acusada de estar involucrada en terrorismo. En 2020 se ha hecho añicos el principio mismo de poder cambiar los cargos elegidos, los cargos electos por la ciudadanía. Después de las modificaciones realizadas en la Constitución, Putin ahora puede volver a presentarse a las elecciones en 2024, lo que significa que podría gobernar el país, esperados, hasta 2036. Putin el eterno. Además, todas las elecciones ahora se llevarán a cabo en el transcurso de 3 días. Este nuevo procedimiento crea enormes posibilidades para falsificar los resultados y los cambios representan el último paso para eliminar cualquier legitimidad normal a las elecciones democráticas en Rusia. En 2018, Svetlana Prakopieva, periodista de Pskov, fue acusada de incitar al terrorismo en un artículo que escribió sobre una explosión en la sala de recepción de la famosa o el famoso FSB. Recientemente recibió una condena en suspenso y una multa. La mayoría de las veces persiguen a quienes se dedican al periodismo de investigación. En julio de 2018, Orhan Zieman, periodista especializado en asuntos militares, Alexander Rastorniev, productor, y su camarógrafo Kirill Radchenko fueron asesinados a tiros mientras investigaban las actividades de la empresa militar privada rusa Wagner Group en la República Centroafricana. Hablaremos más de Wagner más adelante en otros episodios. Si bien aún se desconoce quiénes llevaron a cabo los asesinatos, expertos independientes han demostrado que estos asesinatos fueron cuidadosamente planeados y llevados a cabo. En 2019, Iván Golunov, periodista de investigación de la editorial Medusa, fue acusado de tráfico de drogas. Solo después de una protesta pública y una demostración, una manifestación, fue declarado inocente y puesto en libertad. En verano de 2020, el experiodista Iván Safronov, ahora asesor del jefe de la Agencia Espacial Rusa, fue acusado de espionaje. Los especialistas consideran que todos estos casos han sido presentados como actos de venganza pura y dura por las actividades profesionales a las que se dedican estos individuos. Finalmente está el caso ampliamente publicitado del activista de derechos humanos Yuri Dmitriev, que está investigando los nombres de las personas asesinadas durante el terror de Stalin. El tribunal lo acusó de pedofilia y finalmente le condenó a 3 años y medio de prisión. El Kremlin simplemente no puede comprender que las personas individuales puedan tener sus propios principios, creencias, objetivos, inquietudes o investigaciones que no vayan en la línea del Kremlin. No puede entender que una persona pueda defender la verdad en lugar de los intereses particulares dictados por otra. No había lugar para una profesión, por ejemplo, como la llamada de periodista de investigación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la URSS no había lugar para nada, como para una profesión de periodista de investigación, obviamente. Y no ven ahora, en el Kremlin, que tal profesión pueda ser parte del tejido de la sociedad rusa. En la mente de los servicios secretos, un periodista puede o bien servir al Kremlin o ser su enemigo. Todos estos procesos no tienen que ver simplemente con la búsqueda de ciertos individuos concretos. Están acusando al sistema, a la democracia misma. No gustan de las ideas abstractas en el Kremlin, como el tipo de estructura social que tenemos o que tienen ahora en la Federación Rusa. Prefieren la así llamada ética situacional, os explico. Solo haz lo que te convenga en el momento. Y la retórica. Puedes justificar cualquier acción con el uso de las palabras adecuadas. Solo tenéis que escuchar los mensajes oficiales durante la guerra que emite el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y sabréis de lo que os estoy hablando. Pero hay una cosa que podemos decir con certeza. La así llamada era de estabilidad, la estabilidad económica o a cambio de libertades civiles, como podemos ver por ejemplo en China, que ha sido la base principal de los regímenes autoritarios postsoviéticos,
está llegando a su fin en Rusia. El régimen autoritario ha dejado de ser efectivo económicamente y claro, ahora y la pandemia ha acelerado este proceso. ¿Qué haces, Putin, no? Si eres Putin, ¿qué haces? Las autoridades son conscientes de sus debilidades y por eso se están volviendo más agresivas. Y yo estoy completamente con este extracto que soy parafraseado del señor Andrei Arkhangelsky. Mi propia opinión personal en este asunto está basada, por supuesto, en mi propia experiencia y análisis. No puedo actuar como un historiador imparcial, como trato de hacer normalmente en el canal, lo consiga o no, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y del Frente Oriental. Entonces, si tienes una opinión diferente y ves este vídeo, pues muy perfecto. Pero bueno, ahora en el vídeo os voy a dar la mía. Soy un hombre de mediana edad, como podréis ver, y de hecho viajé a la Unión Soviética durante su último aliento en 1991. Pasé un tiempo en la Universidad de Economía y Finanzas de San Petersburgo, en un programa de intercambio con la universidad a la que asistía yo por entonces, y tuve la suerte de asistir cerca de Londres, en el Reino Unido. No hace falta decir que yo era un joven idealista y muy optimista. Tuve todas las típicas aventuras que os podéis imaginar de cualquier persona en mis circunstancias y en ese entorno. No falta decir, ni que os mencione, que no aprendí mucho de economía en una universidad de economía de la Unión Soviética comunista, pero sí aprendí mucho de cultura y de historia, obviamente desde el punto de vista soviético y comunista. También me enamoré del país, no tanto, la verdad es que me gustó mucho. Desde entonces he vuelto a Rusia varias veces a lo largo de los años, principalmente a San Petersburgo, por supuesto, y a Moscú en menor medida. He interactuado y vivido con algunos rusos durante algunos años, y creo que tengo cierto conocimiento de cómo piensan, al menos desde mi punto de vista, tanto la gente de mi generación como mucha gente bastante más joven, que están en sus 20s y en sus 30s. Desde mi punto de vista os confirmo, como os he citado de otros autores rusos, la pérdida de la mayoría de las libertades y derechos individuales en Rusia. Y aunque amo el país, os voy a decir que a mí nunca me dio una sensación de seguridad para un compromiso a largo plazo, ya bien fuese personal o laboral. Y lo estuve mirando, el tema laboral, Mejor viajar por el placer, al menos es mi punto de vista, con todo mi cariño al país. Las generaciones posteriores, especialmente los más jóvenes, pensarán que esto que estoy diciendo es una exageración, ¿no? Pero de nuevo, cuando uno es joven es imprudente y tiene el beneficio de la fuerza física y de la energía, pero carece del beneficio de la experiencia que te da pues haber vivido más tiempo. No me sorprende en absoluto, para nada, la falta de crítica y análisis del ciudadano normal medio ruso, por las políticas y decisiones que toma su gobierno. Los viejos rusos, los famosos Sobaks, todavía sienten nostalgia por la Ruskaya Dusha, o el alma rusa, la misión rusa, el tener una misión, ¿no? un propósito más en esta vida, más de lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Y nunca olvidarán lo mal que lo pasaron, los muy malos y humillantes años 90. Los nuevos rusos, francamente, estaban mucho más preocupados por sus propias vidas y no sienten, en su mayoría, que tengan un deber cívico o una relación con su gobierno. Y los que sí que lo sienten y lo hacen, y espero que sean muchos y equivocarme mucho en esto, son silenciados y reprimidos o se han ido del país, a Occidente, al Cáucaso o a cualquier otro país. Fuera de Rusia, claro. Sea como fuere, nadie quiere ser señalado en su vida, ni en Rusia ni aquí, como un indeseable que llama la atención, destaca, fuera de la conducta social aprobada y estándar, sobre todo en un estado represivo, que ahora podemos llamar dictadura, con toda seguridad y toda tranquilidad. No podemos creer los números que muestran las encuestas de opinión en Rusia, precisamente por esta razón, porque es un estado represivo. Cuando Putin reunió una gran fuerza de invasión en la frontera de Ucrania a finales de 2021, del año pasado, las encuestas mostraron que menos de 1 de cada 10 rusos creía que Moscú debería enviar fuerzas militares para luchar contra las tropas del gobierno ucraniano. Menos de un 10%. A mediados de febrero, 2 meses o 3 después, mientras el ejército ruso realizaba maniobras militares, otra encuesta que enmarcaba el uso de la fuerza como un esfuerzo para repeler las aspiraciones de unirse a la OTAN de Ucrania, encontró que 1 de cada 2 rusos
cree que la fuerza estaría justificada. Venimos de menos de 10% al 50%. Una semana después de la invasión, el 58% de los rusos supuestamente apoyó la invasión de Ucrania. Denis Volkov, director del Centro Levada, la principal organización independiente de encuestas de investigación del país, de Rusia, dijo esto: las encuestas no muestran lo que piensa la gente, sino lo que están dispuestos a decir, cómo están preparados para comportarse en público. En el relato oficial, el Estado ha sido captado por el público. Hablen de la operación especial en palabras clave preaprobadas o no hablen de esto en absoluto. Tatiana Mikhailova, profesora y economista en Moscú, relató cómo un encuestador de una agencia estatal, esta ha sido oficial, le había contactado por teléfono para hacerle una entrevista y una encuesta y le dijo que si participaba, su número sería registrado para, y cito, el control de calidad. En sus propias palabras, las de ella, las de Tatiana, cualquier persona normal colgaría el teléfono en este momento. A principios de este mes, Maxim Katz, un político opositor en Moscú, y un equipo de investigadores encargaron una encuesta sobre la opinión pública sobre la guerra. Katz informó que de las 31.000 personas encuestadas, con lo cual es bastante significativa esta encuesta, 29.400 terminaron la conversación tan pronto como se enteraron del tema. Estamos hablando de 29.000 de 31.000 personas encuestadas no quisieron acabar la encuesta. Un hombre de unos 50 años, por ejemplo, dijo: ahora está prohibido por ley responder lo que piensas sobre este tema, así que yo me voy a abstener. Otro hombre dijo: por supuesto, les diré que esto es una operación militar especial. Cualquier otra opinión corre el riesgo de recibir un castigo penal. Una mujer que vive en un pueblo, en una parte rural de Rusia, dijo que le preocupaba bastante que la policía viniese a por ella y se la llevase al día siguiente. Y os voy a citar: la gente está acostumbrada a no meter la nariz en política, no solo porque es peligroso o imprudente, sino porque es una tontería. Solo un tonto pensaría en hacer tal cosa. Así dijo Greg Yudin, un sociólogo y filósofo ruso. Él también dijo: la gente está tratando de proteger su propio mundo, ese espacio personal que construyeron con mucho esfuerzo y dificultad, y ahora quieren defenderlo. Y les han dicho muchas veces que cualquier forma de acción colectiva puede ser la causa de que todo se fuese al traste y su mundo se derrumbase. En un clima de censura, de represión, en tiempos de guerra, la mera expresión de un pensamiento no aprobado o crítico comienza a sentirse como una acción de protesta. Es decir, lo que una persona acuerda debe evitar a toda costa. Esto ha llevado a la situación más peligrosa de todas, según Yudin. Y dice así: la gran mayoría de los rusos no sienten ningún tipo de responsabilidad política, nada. Eso significa que el Estado puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y la gente no pensará que eso tiene nada que ver con ellos. Esto no va conmigo. Cita este artículo, en donde se ha citado a varios autores rusos y políticos, que escribió Joshua Jaffa, que es el autor de Entre dos fuegos, verdad y ambición, compromiso en la Rusia de Putin. Porque básicamente desarrolla con mayor detalle el punto principal de lo que es lo que yo pienso sobre cómo los rusos ven esta guerra y la política en general en sus vidas. ¿Cuántos rusos apoyan la invasión de Ucrania? Nadie lo sabe realmente, pero bueno, hasta la fecha, lo suficientes para continuar la guerra y que el señor Putin siga en el poder. Os cito ahora las palabras de Natasha Yefimova-Trelin, que es la ex directora y reportera de The Moscow Times, un periódico en inglés en Moscú, y productora de campo de la BBC. Dos factores que los encuestadores creen que marcan la diferencia en la opinión pública son la duración del conflicto y las pérdidas rusas en el campo de batalla. Esto último ya jugó un papel muy importante en poner la opinión pública rusa en contra de la Primera Guerra en Chechenia de 1994 a 1996. Pero el entorno entonces de los medios era mucho más libre que entonces. Sí, en el 96 era mucho más libre que ahora en 2022. Esa es una razón clave por la que Putin tomó medidas drásticas contra la prensa. Ahora estamos viendo focos de verdadera preocupación e ira por parte de las familias de los militares. Nos estamos enterando de esto gracias a vídeos grabados en teléfonos celulares o móviles.
Por lo tanto, es revelador que incluso sin una cobertura de prensa destacada sobre el tema, el ejército se vio obligado a la semana pasada a reconocer que los reclutas estaban siendo enviados a luchar a Ucrania. Sí, los reclutas, no el ejército permanente profesional, sino los reclutas de reemplazo. Contrariamente a lo que habían dicho inicialmente. Y cierro cita. Ya para cerrar el vídeo de hoy, solo quiero expresar mi completa sorpresa ante la pésima, vergonzante actuación de las Fuerzas Armadas rusas. El hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, aunque bueno, ya sabemos que la tradición naval rusa tampoco es que sea muy gloriosa, pero vamos, es que es lamentable. Que ha habido un silencio total, sobre todo. Lo más lamentable no es que lo hayan hundido los ucranianos, o que lo nieguen los rusos, es que ha habido un silencio total sobre los pobres marineros rusos, no ucranianos, rusos, muertos en los medios rusos. Hasta ahora, al menos. Hasta ahora el reconocimiento ha sido mínimo. No sé si hoy en Twitter vi algo, la primera foto que los rusos han reconocido que se hundió el barco y tal, pero cero reconocimiento, nada, al menos hasta la fecha. La batalla de Kiev y la humillación a nivel planetario, todo el mundo lo ha visto, y absoluto, del orgullo de Rusia, que son sus fuerzas armadas, deben de ser muy difíciles de soportar en el Kremlin. Parece que Putin planea una operación policial en la que los ucranianos no pelearían y que él podría cambiar y poner a un gobierno títere. Pero no fue así y se encontró con una pesadilla militar rusa en el frente de Kiev. La deuda de Rusia está al borde del default, o lo que se llama en español la suspensión de pagos. Y la mayor parte del mundo ha perdido todo el respeto por Rusia. Y vamos, es que solo hay que ver las redes sociales, los miles de memes creados todos los días que dan fe de esta vergüenza pública y que todo el equipo militar extremadamente caro, costoso, abandonado o capturado por las pequeñas fuerzas armadas de Ucrania, y la gran incompetencia. Esto es impresionante, esto ahí me ha dejado pero blanco, vamos. La enorme incompetencia logística y militar rusa. La carencia de lo que en inglés se llama command and control, que es el mando y control del campo de batalla de tus propias fuerzas militares, ¿no? El poder delegar, el saber delegar. Me recuerda al comienzo de la Operación Barbarroja, donde se perdieron tantos equipos y tantas vidas soviéticas por la sorpresa, las suposiciones erróneas y la incompetencia generalizada. Os recomiendo que veáis los episodios del canal, los que llevamos hasta ahora. La diferencia ahora es enorme. No hay nazis invadiendo Rusia. No hay ningún nazi invadiendo Rusia. No. ¿Quién es el claro invasor? ¿Quién es el claro agresor? Es Rusia. No importa lo que puedan hacer a partir de ahora los ucranianos, la tienen que hacer muy gorda, porque para la opinión pública mundial está claro quién es el agresor y quién es la víctima. Entonces, el oso humillado no tiene otra opción, desgraciadamente, que seguir con la famosa doctrina de potencia de fuego de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Basta con ver lo que estamos viendo todos los días en Mariupol, que no sé si ha caído en el momento que estoy grabando este vídeo. En mi opinión, las cosas van a empeorar mucho, tanto para los ucranianos, obviamente, como para los soldados rusos y como para algunos ciudadanos rusos que se ven afectados. Y en las batallas del este de Ucrania y del sur. Y aunque no soy muy optimista respecto al resultado de estas mismas batallas, espero estar equivocado. Llegamos así al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que nos veamos más adelante en otros episodios y vídeos del canal. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.